Hola queridos televidentes de Corazón Equino, vamos a empezar nuestro programa. El tema de hoy va a ser bastante importante, vamos a hablar de la discapacidad en torno a la familia, a los procesos, a los acompañamientos, cómo podemos manejar esto desde casa, cómo manejamos una persona con Asperger, con autismo, con un síndrome de Down, con todas las discapacidades vamos a tratar de abordar todas porque son muchas, un sondaje más o menos, y desde la manera terapéutica nosotros como desde la fundación podemos relacionar, cómo podemos acompañar y mejorar estos procesos. Ya nos vemos en Cabestreando con dos personas muy especiales de la alcaldía de Guarne que nos han prestado, nos han acompañado y han aceptado nuestra invitación al programa. Continuamos en nuestra sección Cabestreando. Como les conté en la parte inicial, vamos a estar con dos invitados de acá del municipio de Guarne. Vamos a tratar el tema de discapacidad, hablar sobre la discapacidad. Ya hemos abordado temas anteriores, pero hoy vamos a hablar más a profundidad de este tema de discapacidad, cómo llegamos a estas personas con diferentes diagnósticos médicos. No diagnostiquemos a las personas de discapacidad, para eso hay un especialista. A veces sabes que ese niño tiene un problema psiquiátrico, ese niño tiene un Asperger, no. Lo único que da el dictamen médico es el especialista. Evitemos nosotros y evitemos malentendidos, porque a veces el niño ni siquiera está con el diagnóstico y ahí mismo inmediatamente se da como ese bullying inmediatamente como autónomo. Entonces, antes de empezar con el tema, quiero que se presenten. Acá tenemos a Astrid Álvarez, nos va a contar un poco más sobre ella. Aquí tenemos a Manuel. Empezamos con Astrid. ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? Mi nombre es, como lo había dicho Tomás, mi nombre es Astrid Álvarez Yepes. Soy la referente de discapacidad del municipio y pertenezco a la Secretaría de Gobierno. Bien, acá tenemos a Manuel. Listo, bueno, mi nombre es Manuel Cadavid, yo soy licenciado en Ciencias Sociales y actualmente soy coordinador de Inclusión Social de la Secretaría de Desarrollo Social y Familia. Bueno, muchas gracias también a Tomás por invitarme, a la Fundación Corazón Equino por esta invitación. No, a ustedes por aceptar nuestra invitación, y la verdad que siempre es un gusto tener a personas como ustedes y todo el gremio. Nosotros en nuestro programa siempre hablamos de caballos, familia. En este caso con usted nos convoca el tema familiar. Hablemos de discapacidad. ¿Cómo está la discapacidad en el municipio? ¿Qué nos cuenta un poco? Bueno, la discapacidad acá en el municipio va pues como relativamente en buenos términos, ¿cierto? Aunque tenemos muchas falencias y muchas cosas pues como por organizar a nivel del municipio y en pro de la población con discapacidad, ya hemos como avanzado un poquito como en los procesos que se están como exigiendo. Uno de ellos es que ya empezó como a funcionar el comité de discapacidad, que Tomás es un representante de la población pues como con discapacidad múltiple. Se está haciendo la caracterización pues de las personas con discapacidad como le está exigiendo la gobernación. Sabemos que el municipio cuenta con una población pues considerable y alta, como de 1.600 y pico de personas con discapacidad. No sé, Manuel, ¿qué más? Bueno, sí, como decía Astrid, tenemos alrededor de 1.600 personas con discapacidad, al menos quizás la cifra sea mucho más alta. Hay que entender además que hay ciertos tipos de discapacidades, tenemos la física, la múltiple, la auditiva, la visual, la cognitiva, que entre la cognitiva entran otro espectro como de discapacidades o diversidad funcional. Una de ellas es también las necesidades educativas especiales que podemos detectar sobre todo en estudiantes en edad escolar, pues valga la redundancia, pero que nos sirve además para comprender, como tú decías, algunos estudiantes, niños o niñas o adolescentes que tienen autismo, Asperger u otra condición. Pues importante es, verdad, no diagnosticar, el docente no diagnostica, sino que el docente pues da unos tips de trabajo a las familias también además, pero son las familias las que deben activar al fin y al cabo esa ruta, junto también con los docentes, pero son las familias las que toman ese primer paso, porque realmente quien genera un certificado es el neuropsicólogo o el neuropsiquiatra, es decir, quien tenga pues la potestad.
Es muy importante lo que dice Manuel, siempre te confundo, Manuel, que es muy importante, o sea, el docente tiene toda la potestad de decir, él tiene de pronto unos signos de alarma, un diagnóstico, él puede, digamos, diagnosticar unos principios, pero decir ya a simple vista, no, él tiene esto, no, él puede dar los signos de alarma a los familiares y ahí ya los familiares determinan si los llevan al médico a que miren bien su condición. Sí, y a ver, y hay muchos niños que no tienen un diagnóstico o como lo decía Tomás inicialmente, son rotulados, ¿cierto? Sin saber realmente qué es el problema de base pues que tiene el joven. Puede que tenga una discapacidad cognitiva o esté relacionada con una discapacidad intelectual, ¿cierto? Pero que él no llega a comprender toda esa información de inmediato. Entonces tiene que ser un proceso lento, muchas veces muy rutinario, porque hay que hacerle como todos los días como la misma rutina para que él pueda como adaptar y como crear en su cerebro pues como muchas cosas, pero sí, lastimosamente no podemos pues rotular, como Tomás lo decía, solamente diagnostica pues como un neurólogo o un especialista pues dependiendo del problema que tenga la persona con discapacidad. Todo esto, cuando hablamos de discapacidad, o sea, el tema es demasiado extenso. A veces cuando hablamos de discapacidad, en mi caso solo me imaginamos a una persona en silla de ruedas. Sí. Pero ahora la discapacidad es un campo abierto. Ahora estamos viendo que ya las personas que están sufriendo el conflicto armado ya entran por la discapacidad. Hablando un poco más, Manuel, de esto. Claro, bueno, no, eso es importante comprender, claro, no necesariamente partimos de una discapacidad o física o que tenga que ver con los sentidos, sino también además entran en este nuevo rótulo también de personas en condición de discapacidad, aquellas personas que tengan alguna afección dada por el conflicto armado, es decir, entra muy por la salud mental. Hoy la salud mental también entra en ese tema de la discapacidad, si bien no podemos decir que alguien con una depresión diagnosticada es una persona con discapacidad, no necesariamente, pero las personas que tienen ciertos traumas o han tenido ciertos eventos traumáticos a raíz del conflicto armado en Colombia, sí entran ya como en este proceso que también necesita un acompañamiento. O sea, acá lo fundamental es que la familia acompañe a esas personas, porque al fin y al cabo también en parte de esa terapia que nos permite a todos pensarnos y construir es a través de la familia. Yo considero que es muy importante, por ejemplo, la rehabilitación y empezar en la familia. O sea, ese es el eje principal para mí, pues como de una rehabilitación y una familia, que del hecho de que llegue un hijo con discapacidad, no lo tengamos de pobrecito, de no es capaz, sino que él es capaz y a partir de ahí es que se pueden lograr demasiadas cosas con ellos. Sí, no, y eso pasa mucho porque a veces la gente se limita, o sea, lo que yo hablaba ahorita, no es, cuando hablamos de discapacidad, no que no es el discapacitado, sino que la gente a veces lo discapacita y empieza como ese bullying, como entonces discriminamos. Discriminar, entonces empieza el niño con síndrome Down en el colegio, entonces empiezan a hacerle todo bullying, es que usted es distinto a los demás. Entonces, si empezamos a sembrar eso en los niños desde pequeños, que todos somos iguales y que eso es lo que se está formando y se está pactando de muchos años, los niños hasta que no tengan uso de razón y sepan bien que hay una persona, sí, es que hay que aceptar a una persona con un diagnóstico distinto a los demás, pero no lo hace diferente. Incluso los niños con síndrome de Down tienen unas capacidades que desconocemos, igual con el Asperger, que Manuel nos puede contar un poco más de eso, que desconocemos mucho las personas, pero por eso ya no se dice discapacitados, personas con capacidades diferentes, capacidades diversas, porque tienen cantidad de capacidades. Claro, es supremamente importante entender varias cosas. Por un lado, hoy hablar de discapacidad es no hablar de una enfermedad, ¿cierto? De hecho, hoy el tema neto de discapacidad se maneja desde Ministerio del Interior, por ejemplo, desde Secretaría de Gobierno, y no desde Salud, porque hoy la discapacidad no debe ser tratada como una enfermedad, que si bien algunas enfermedades se pueden derivar en alguna discapacidad, pero la idea es no juntar todo en el mismo costal. Y claro, es importante comprender que son capacidades diversas, son una diversidad funcional. Cada quien tiene unas capacidades
que le permiten estar en el mundo, tienen un conocimiento, tienen un aprendizaje y una forma diferente de relacionarse. Y sin embargo cada persona y cada discapacidad tiene unos niveles, entonces también comprender un montón de cosas sobre el trabajo, por ejemplo, desde los colegios. El Asperger, por ejemplo, un niño con Asperger, que también obviamente tiene sus niveles, pero es entender, por ejemplo, qué relación tienen ellos con el mundo. Ellos son niños que tienen sus sentidos muchísimo más agudos, entonces la luz les entra mucho más, no toleran el sonido, la música, el sonido fuerte, no toleran ser tocados o les estorba, no toleran algunas texturas de los alimentos, entonces comprender que tienen otra forma de vivir y de habitar el mundo. Realmente quien discapacita es la sociedad, ¿cierto? Somos nosotros mismos los que nos hacemos a un lado, somos nosotros mismos los que no adecuamos en la sociedad para que quepamos todos. Entonces lo importante es entender que esos niños son muy valiosos, que tienen un conocimiento por dar, que quizás tengan otros talentos excepcionales, que es comprender, no todos somos buenos para todos, pero ellos, a algunos se les facilita mucho, por ejemplo, las manualidades, la música, las artes, se les facilita, a otros también se les facilita mucho quizás las matemáticas, los números, el aprendizaje, o sea, tienen un conocimiento que es importante también empezar a detectar para qué sirven, qué saben hacer. Antes de hablar un poco más, eso es muy importante conocerlo, y además nosotros como fundación y como entidades terapéuticas, y invitarle a todas las entidades redundantes terapéuticas que conozcan todos esos diagnósticos. Entonces, digamos, a veces nosotros usamos con un niño un caso especial que le gusta mucho la música, con una parálisis cerebral. Entonces, a él le gusta que le hagamos la terapia con música, pero ya sabemos que con un niño con Asperger no podemos implementar eso, aunque hay casos de casos, pues que al niño le pueda gustar. Entonces, antes de que hablemos de pronto, hagamos una relación con el síndrome de Down, una diferencia, vamos a un corte de comerciales y al receso hablamos un poco más sobre eso. Ya nos vemos. Prende la fiesta sin pólvora, enciende la alegría de la Navidad y vivamos unidos en familia. En Guarne decimos no a la pólvora. Una campaña de Cable Plus Televisión, uniendo emociones. ¿Sabías que Cable Plus Televisión cuenta con el servicio de Win Sport Más? Por tan solo 29.900 pesos podrás disfrutar todo el contenido premium deportivo. Para más información, comunícate al 322-1342 o acércate a nuestras instalaciones. Por la salud de mi familia, ya me vacuné. La victoria es de todos. Vacúnate. Estamos de vuelta a nuestro programa Corazón Equino, gracias a todas las personas que siguen ahí conectados. Seguimos hablando de discapacidad. Estamos haciendo la relación de como las maneras más comunes, porque pues igual no somos ninguno diagnosticadores, pero es del común. Pero tenemos personas con síndrome de Down, con Asperger, que nos hablaba él. Hay como ciertos patrones repetitivos o que uno los identifique más o menos, pero eso más o menos uno puede saber qué diagnóstico puede tener la persona. Entonces ya nos cuenta que los niños con Asperger no les gusta la música, tienen los sonidos muy fuertes, les estorba. Ahora hablemos así un poco del síndrome de Down. ¿Qué pasa con los del síndrome de Down? Bueno, el síndrome de Down por lo regular tienen un desarrollo pues como muy lento, ¿cierto? Porque la mayoría de ellos salen con una hipotonía, que son demasiado como gelatinosos, flácidos. Entonces necesitan pues como mucha terapia para llegar
llegar pues como a pues como la musculatura coger como mayor fuerza y todo. De pronto es como lo del lenguaje, ¿cierto? Que muchos de ellos son como, uno dice que son muy pegaditos para hablar o hablan pues como muy arrastrados en su idioma, pero por lo regular la mayoría de ellos adquieren pues como habilidades totalmente normales a las que tenemos como todas las personas. Sí, no, y también en ellos es algo muy especial, es que digamos hacen como un balance de lo que puede pasar en muchos, pero como que en otros no, que no son muy esquivos. Puede ser un niño con un diagnóstico autista, la mayoría o digamos la probabilidad más alta son demasiados esquivos. Y el síndrome de Down pasa eso, pero también hay muchos niños con síndrome de Down que antes son muy carismáticos, sí, hasta que las personas los abrazan. Todo el mundo los coge. Además de que ellos tienen algo en particular, que la mayoría he visto yo, que son un poco maliciosos, son como maldadositos, son por allá como con la mirada así. Sí, Entonces sí. a la diferencia del niño autista, que al contrario ellos no, como que digamos no tienen esa malicia o no miran a las personas así, con lo que tú hablabas ahorita, que ellos les da dificultad mirar a las personas. Sí, y por ejemplo para el autista yo relacionarme con el otro es difícil porque ellos ponen una barrera y nosotros también la ponemos, ¿cierto? Porque como se dice, ellos son los que nos califican si nos entablan alguna conversación o no, o si se puede llegar pues como a un término de yo metérmele un poquito como al mundo de él y compartir, pero es difícil porque ellos para tener pues como el contacto con otras personas casi no lo tienen y el lenguaje es muy limitado. Ahora que tú tocas ese tema y que los dos nos den unos tips, no sé, o algunos conocimientos que tengan, ¿cómo llegarle a las personas con discapacidad? O sea, sin importar la discapacidad, entonces ya de pronto con el Asperger, ¿cómo le llegarías a un niño para generar como ese vínculo con ellos? Que es muy duro vincularlo. Entonces, queremos hacerle terapia, ofrecemos terapias en distintos lugares, queremos hacer una terapia con él, pero no hemos de venir, vamos a terapia. Y para uno, digamos que puede entender más la vida, tiene más facilidad. Y es difícil adaptarse. Se niega un proceso terapéutico, psicológico. Ahora un niño que a duras penas no, está entendiendo la vida y como no entendemos la manera de pensar de ellos, los discriminamos. Sí. Entonces, llegarles, venga, vamos a terapia, ¿no? Entonces, ¿cómo es la manera más adecuada? A ver. Listo, digamos que dentro del espectro autista, ¿cierto? Que podemos encontrar el Asperger, es muy importante hablar, por ejemplo, de un tema de las rutinas. Los niños tienen rutinas muy específicas y es importante crearles como que dentro de la rutina ir entrando paulatinamente el tema de las terapias, es decir, irle metiendo su vida cotidiana una visita a las terapias. Ellos tienen unas rutinas muy exactas y además son muy literales. Si tú dices, mañana nos levantamos a las 6 de la mañana, a las 6 de la mañana se levantan, o sea, para ellos no existe como ese doble sentido que uno dice ya voy llegando, o ya estoy ahí. Cuando ya estoy ahí es porque tú ya debes estar ahí, no es como uno, sino que no es muy olímpico. Cuando uno se despierta y otros 5 minutos. Eso, para ellos eso. Y esto es muy importante. Por un lado el tema del lenguaje, es importante hablar de la verbalidad, hablar de las rutinas, pero además también es supremamente importante para ellos hablar de todo lo que tiene que ver con los signos, con los íconos. Por ejemplo, cuando hablamos de íconos, ¿a qué nos referimos? Algunos niños, por ejemplo, que no tienen lenguaje o que aún no han desarrollado la verbalidad, es importante comprender, por ejemplo, que con íconos se pueden comunicar. Por ejemplo, tengo ganas de ir al baño, entonces el niño señala el ícono del baño. O es hora de comer, entonces crearle un ícono en familia, que era el ícono de comer. O vamos a salir al parque a hacer un ícono, un dibujo o algo, de modo que el niño señale qué actividad quiere. Tengo ganas de ir al baño, tengo ganas de comer, de almorzar. Hoy es de día, está de día, está de noche, está haciendo sol, está lloviendo. O sea, por medio de íconos, digamos que se les facilita a ellos esa comunicación. Eso es como un tip importante que también lo pueden utilizar dentro del aula de clase para los maestros. Yo quiero decir algo muy importante con la población, pues como de los que estamos hablando del autista, es que hay que anticiparle los hechos. O sea, yo no puedo llevarme a un autista, a un Asperger,
para el sitio que yo quiera sin yo anticiparle los hechos, porque eso es como una forma de violentarlos a ellos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, bueno, vamos a trabajar con caballos, entonces la familia antes de salir le debe de anticipar al chico para dónde vamos, vamos a ir a una parte, te vas a encontrar con muchos caballos, vamos a conocer el caballo, es peludo, ¿cierto? Sí. Pero que él antes de llevarlo a esos lugares... Una asociación del lugar. Exactamente. Nada de sorpresas. Eso, que se le anticipe, o sea, que se le, como, a ver, yo le voy a pedir permiso para llevarlo a los caballos, pero lo tengo en cuenta a él, anticipándole para dónde lo voy a llevar. Y ya si él llega al lugar, por ejemplo, de lo de los caballos, él no se va a alterar tanto porque él ya tiene en su memoria que le hablaron, bueno, vamos a ir a trabajar con caballos, vamos a conocerlos. Entonces es como todo un plan rutinario que la mamá cada vez que va a ir allá, puede que a los 5 días la mamá ya no le tenga que decir que vamos para equinoterapia o vamos a trabajar con los caballos, no, porque él ya tiene su rutina establecida, ¿cierto? Pero sí anticiparle pues como con el tiempo eso, porque eso es como violentarle a él como su intimidad. Sí. Entonces como anticiparle, y ahí sería mucho más productivo pues como el trabajo no solo para los autistas, sino para todos. No, súper importante todo eso, temas que uno desconoce y muy importante uno empaparse de todo eso a la hora de estar en lugares terapéuticos, ¿sabes? Así es. Este tipo de personas, cómo intervenir. Muy importante todo esto también. Ahora hablemos un poco sobre visuales. Las personas visuales entienden muy bien, tienen la capacidad de escuchar más fácil, las texturas. Entonces, digamos, a la hora de vincularnos con ellos por primera vez, cómo llegamos, es imprudente tocarles el hombro para que sepas que somos nosotros. ¿Cómo es la manera adecuada de llegar con una persona con discapacidad visual? Pues no, normal, o sea, actuamos normal, porque se supone que para él, los ojos son sus manos, ¿cierto? Él tacta y todo lo toca pues como de ahí, y el tocarlo pues no, porque eso sería una forma como de apoyarse y de aquí estoy yo para brindarle pues como ese acompañamiento, o a llevarlo pues como a ese lugar, o a tocarle pues como, listo, a tocar como el caballo como es, que él lo vea, que él lo sienta. De la manera adecuada allí no es llegar con el hombro que no entra, y no las manos, porque sí, las manos totalmente... Ellos, esos son los ojos. Lo que nosotros no tenemos de distinguir de pronto, yo tocarle la mano y saber que eres tú directamente, entonces son capacidades totalmente... Y es importante pues también tener como dos diferenciaciones. Está obviamente la persona invidente de nacimiento y la persona que por algún evento, suceso o alguna enfermedad pues también pierde la visión, que es más traumático para esa segunda persona porque ya tiene una forma de desarrollarse y de andar el mundo y de comprender, y de un momento a otro pues pierde su visión. Es importante, claro, total, ellos tienen supremamente desarrollado tanto el tacto como el oído. Yo creo que antes de tocarlo es pertinente hablarle, porque digamos que tienen la capacidad de diferenciar no solamente las voces, sino escucharlas muy a lo lejos, porque obviamente desarrollan un sentido, y de hecho no es nada extraño. Usted se puede vendar los ojos y después de un momento usted se da cuenta que todo lo tiene que escuchar para saber moverse como en el mundo. Antes de tocarle el hombro, o si ve que alguien necesita cruzar la calle, le puede decir, obviamente tampoco gritando, le dice, lo acompaño, le ayudo a pasar la calle, se le puede decir, y ya ahí sí, apenas acepte, usted puede tocarle el hombro o algo, pero no de una, porque obviamente él está alerta como a todo lo que está pasando, a todo lo que está oyendo, entonces también como ese tacto de tampoco violentar. Antes de que se nos acorte el tiempo, que la verdad ya nos va apresurando un poco, quiero que entre los dos desarrollen una propuesta de acompañamiento familiar a las personas, o sea, decirle a las personas familiares que tienen alguna persona con una discapacidad, con un diagnóstico médico, qué es lo ideal, cómo es la manera de acompañarlo, sin importar la discapacidad.
Pues la manera de acompañarlo es potencializándole todo. O sea, si yo perdí una habilidad o unas cosas, entonces vamos a apostarle a eso, ¿cierto? Yo lo decía ahora, no quedarnos en el pobrecito o en el que pesar, no, sino que pues hay muchas herramientas y hay muchas cosas que nosotros podemos pues como seguir y para entrar. De respeto, pues todos necesitamos respeto, las personas con discapacidad o nosotros, ¿cierto? Como el trato hacia ellos, sería más como ponernos en el lugar de ellos, ¿cierto? Por ejemplo, los sordos, el tapabocas en estos momentos, eso es un atropello para ellos, porque ellos todo es con los gestos de la boca y ahora antes con el tapabocas no, y por ejemplo uno va a hablar porque ellos le leen a usted como las vaciones, que se lo quite, que eso no, que qué pena, ¿cierto? Porque sí, esto en este momento es un irrespeto para ellos. Sí, no había visto ese lado de esa discapacidad también, porque o sea, estamos cuidándonos de una cosa, de una cosa a otra. Que estamos buscando, como ese acompañamiento, como esa vinculación, como así es. Que somos todos. Sí. Entonces es complejo, además, sí, no, es totalmente un tema para manejar. Sí. Bueno, yo creo que indudablemente el acompañamiento familiar, el apoyo familiar es lo que permite que tengan un avance significativo. También es comprender que es un avance lento, que no, de la noche a la mañana no va a leer, a verbalizar, a socializar, que es lo más complejo. Es un proceso lento, y también comprender las habilidades y también las debilidades que tienen la particularidad, la singularidad de mi familiar, por ejemplo. Como les digo, digamos, pues, las personas con síndrome de Down tienen niveles de aprendizaje, unos más altos y otros más bajos, al igual que el Asperger, el autismo u otra condición. Entonces, primero comprender y acompañar, tener un debido proceso, es decir, empezar un acompañamiento por EPS, tener un debido diagnóstico, porque a veces no solamente son mal diagnosticados, sino que son mal medicados, entonces empiezan a tomar una medicación para algo que quizás no tengan. Y lo otro, y muy fundamental, es potenciar lo que sí saben, hacerle una vida feliz, amable, saber para qué son buenos, y quizás también algo muy fundamental es no generar falsas expectativas, es comprender que también hasta qué punto mi niño, mi niña, mi primo, mi amigo, hasta qué punto puede aprender, no generarles ni falsas expectativas a ellos, ni yo generar unas falsas expectativas, porque eso puede generar unas grandes frustraciones al pretender que es que de la noche a la mañana él ya puede generar una discusión fluida, ¿no? Quizás no sea tan fácil. Es de paciencia, pero también de mucho amor. Es importante el amor en familia y que todos acompañen el proceso. Termino lo tuyo y empiezo la parte mía. Con lo que tú dices es muy importante que siempre nos quedamos con el niño, con mi niño, mi niña. Pasa mucho con el síndrome de Down. Ya con 30 años sigue siendo mi niño, venga mi niño. Pasa mucho, ya un 30 años un síndrome de Down ya desarrolla unas capacidades que hasta nosotros no desarrollamos. Precisamente ya empiezan a ser personas, ya empiezan a ser adultos, pero no reconocen esa adultez en ellos. Entonces empiezo eso, y muy importante con lo que tú dices, y de manera personal lo digo yo, la aceptación, el acompañamiento familiar es principalmente la aceptación. Está lo que está, aceptamos y continuamos el diario vivir con lo que haya, y obviamente en busca de una mejoría de un proceso. Tampoco es aceptar y, no, yo acepto que soy discapacitado y me quedo manicruzado aquí esperando algún milagrito. No se uno puede. Busca las cosas. Así es. Entonces la aceptación y ojalá en familia luchar por ese sueño o por ese milagro que se está esperando. Muchas gracias a los dos por todos estos temas que traemos acá a hablar de discapacidades, diferentes discapacidades, y con seguridad nos faltan muchas por conocer, pero eso es muy importante irnos empapando y darle a conocer también a las personas que de pronto desde casa y están viendo este programa, ojalá saquen alguna ayuda, algún tips de una persona, yo tengo una persona con este diagnóstico, voy a implementar eso que ustedes nos dicen, para empezar a generar ese ambiente familiar y social en todas las personas, y que todas las personas nos capacitemos. Ahora es muy importante en las escuelas, en los colegios, que ya que hablas de las personas con sordera, que vinculemos el lenguaje de señas en el aula de clase, que sea una materia por ver. Es muy importante que veamos también eso. Antes de que cortemos, hablemos un poco más sobre esto, el lenguaje de señas, cómo lo podemos vincular en las escuelas. Yo sé que es complejo empezar a hablar con las manos y que las personas nos entiendan, pero cómo podemos vincularlo a los estudios académicos.
Pues a ver, yo pienso que nos toca pues como empezar a hacerlo desde la parte de tanto de educación y también Tomás, usted como miembro del comité de discapacidad puede colocar ese tema para que lo manejemos entre todos el municipio. Sí, me parece importante Sí. y como les digo, o sea, estamos en busca de una sociedad que logra y estamos en busca de obligar a todas las personas, una sociedad incluyente. Entonces, nuevamente muchas gracias Manuel, muchas gracias Astrid, gracias por ver nuestro programa y estar acá en nuestro programa. Ojalá sigamos en sintonía hablando de todos esos temas. Les agradezco a todos los televidentes, vamos a pasar a nuestra siguiente sección, Más allá de las riendas. Así hemos llegado al final de nuestro programa, en nuestra sección Más allá de las riendas, donde siempre concluimos todo lo que hemos hablado. Como cosa importante de este programa me queda todos estos tips que nos han dejado estos invitados. Es muy importante también conocer las diferentes discapacidades y cómo saberlas llevar. No todas se llevan igual, hay que saber determinar qué debemos trabajar, qué no debemos trabajar, cómo trabajar y cómo acompañar a todas estas personas. Hemos dicho que principalmente está el acompañamiento familiar, pero antes de acompañar algún proceso es la aceptación. Siempre aceptamos, empezamos todo esto relacionado, si queremos ir a un lugar terapéutico, si no queremos hacer terapias, si no queremos nada, porque es muy respetable todo lo relacionado con lo personal y lo familiar. Cada quien determina eso. Entiendo la invitación a las personas que quieran algún proceso terapéutico. La Fundación Corazón Equino siempre va a estar de puertas abiertas para todos los procesos terapéuticos que quieran, incluso personales, sin importar ningún dictamen de discapacidad que tenga. Gracias a todos por llegar al final de nuestro programa. Recuerden que nos ven en la red Oriente TV, Cable Plus Televisión. Nos vemos en un próximo programa. Nos pueden contactar por el número que aparece en pantalla o en alguna de nuestras redes sociales. Nos vemos dentro de 8 días.